Hola, nuevamente, bienvenidos a esta serie Viaje por la Biblia. Soy su anfitrión, Jorge Luis García French, y les recuerdo que toquen la famosa campanita para saber cuándo aparece un nuevo capítulo y denle también like para que más gente pueda tener la oportunidad de escuchar este mensaje. YouTube así lo aprecia, así lo reconoce, se los encargo. Bienvenidos nuevamente y sin más preámbulo vamos a empezar nuestro viaje por la Biblia del día de hoy. Estamos terminando prácticamente ya con la primera sección de las 5 secciones que tiene el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cómo le llaman los judíos a esta primera sección? Correcto, la Torá. Y nosotros le conocemos como el Pentateuco. Entonces, el libro de Deuteronomio es el quinto de 5 y el último libro del Pentateuco. La palabra Deuteronomio proviene de la versión griega y significa segunda ley o repetición de la ley. Y el libro básicamente consiste mayormente de los discursos que Moisés le dio al pueblo en la fértil llanura de Moab. Moisés les recordó los preceptos de la ley que Dios le había dado en el Sinaí, para que los grabaran en sus corazones, pues estos preceptos los guardarían de la iniquidad de los cananeos, de cada uno de los pueblos que estaban ahí en Canaán. Moisés escribió sus discursos en este libro, en Deuteronomio, por lo cual, pues básicamente se distingue de otros libros anteriores, de los 4 anteriores, por su estilo oratorio y un fervor, pues, exhortatorio. Es un libro diferente. Moisés exhorta a Israel a que observe estrictamente los mandamientos de Jehová para que se cumpla el futuro glorioso prometido en la ley que recibieron. Si Israel obedecía a Dios, el mismo poder que los había sacado o librado de Egipto y los había sostenido por 40 años en el desierto, ahora los guardaría en la tierra prometida. Pero si por el contrario, si ellos descuidaban su relación con Dios y seguían a dioses falsos, pues ellos serían castigados hasta ser esparcidos en las tierras de sus enemigos. Deuteronomio es un libro de la piedad, una exhortación viva y apremiante, recordando las grandes consecuencias de olvidar los beneficios de seguir a Jehová y apartarse de su culto y de su ley. Vamos a ver brevemente el bosquejo del libro. Los discursos de Moisés se dividen básicamente en 3 secciones. La primera es recuerda, la segunda obedece y la tercera presta atención. Así los podemos manejar y están ahí los capítulos de cada una de estas áreas. Y el tema básico del libro es la exhortación a la lealtad a Jehová y una advertencia muy clara en contra de la apostasía. ¿Qué es esa palabrita tan rarita? Apostasía significa volverse atrás, regresar, escapar hacia atrás, dejar la religión verdadera y dejarse llevar por las falsas doctrinas, abandonar la fe. Eso es lo que significa la palabra o la idea de la apostasía. Vamos a ver qué contienen cada uno de ellos. Recuerda, están los primeros 4 capítulos y aquí Moisés hace un repaso de las peregrinaciones y de los fracasos que tuvo Israel. Y por otra parte, les recuerda a Israel que Jehová los ha bendecido en todo. Eso está en Deuteronomio 2:7. Los ha cuidado, alimentado y los ha guiado por aquel grande y terrible desierto. Toda esta parte, recordemos, es un desierto muy terrible. Y les ha dado victoria sobre sus enemigos. Paréntesis. ¿De casualidad Dios te ha bendecido en el pasado? ¿Tienes salud? ¿Tuviste padres o una familia que te cuidara, amara y proveyera lo necesario para salir adelante? ¿Tienes amigos? ¿Tienes habilidades? ¿Tienes un medio para subsistir? ¿Tuviste la oportunidad de estudiar? Y bueno,
Tal vez no tuviste todos estos elementos, pero seguro sí, más de 2. Bueno, todo esto han sido y son bendiciones que Dios te ha dado a ti. ¿Lo quieres reconocer o no? El simple hecho de que no podamos ver el oxígeno que estamos respirando no implica que no esté ahí y que sea de bendición para nuestras vidas. Es exactamente lo mismo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Tú no has hecho nada para tener salud, tú no has hecho nada para ser inteligente y tener buenos amigos. Es un regalo que Dios te da. La familia que tú tienes, Dios te la ha dado. Cerramos. Moisés exhorta al pueblo a ser obediente. Tomando en cuenta lo que le había sucedido a la generación anterior, él apela fervientemente al pueblo a no cometer el mismo error de olvidar la palabra de Dios y les insta a guardar la ley sin añadir y sin quitar absolutamente nada de la ley. Posteriormente viene una advertencia contra la idolatría. Bueno, en la época del Antiguo Testamento, las personas estaban muy acostumbradas a representar a sus dioses, pero Dios prohibió terminantemente que se hicieran imágenes o representaciones de él para fines de culto. Veamos en Deuteronomio 4:15. Por tanto, tengan mucho cuidado de ustedes mismos, pues ninguna imagen vieron el día que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego. No sea que se corrompan y se hagan imágenes o semejanza de cualquier figura, sea en forma de hombre o de forma de mujer. Cuídense pues, no sea que olviden el pacto del Señor su Dios, que Él ha establecido con ustedes, y le hagan imágenes o cualquier semejanza, como te ha prohibido el Señor tu Dios, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Amigos, Dios no comparte el amor de los que le aman con nada ni con nadie. Solo a Él se le debe de adorar. Recordemos que al principio del ministerio de Jesús, él fue tentado por el maligno. Lo llevó al desierto, pero cuando estaba siendo tentado, él respondió, esto está en Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios es muy claro con respecto a la idolatría y con respecto a la adoración que a Dios se le tiene que otorgar. En Romanos 1, 22 y 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Ahí está también escrito abajo lo que significa fatuos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al igual que en la actualidad, el pueblo de Israel quiso tener en repetidas ocasiones una imagen de Dios o de las deidades que se suponía existían y que les podían otorgar favores, pero Dios condena esto una y otra vez. Otro paréntesis. Aquí podemos entender esto como idolatría. Evidentemente las imágenes físicas, o sea, de bulto, pero también las impresas. Pero hay mucho más en la idolatría que posteriormente platicaremos. Insisto, tenemos un Dios celoso que no le gusta compartir la adoración de su pueblo con nadie. Pasamos al segundo rubro, obedece. En Deuteronomio 5:29 dice, si tuvieran el corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Entonces, de acuerdo con este versículo, ¿cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Que nos vaya bien, que seamos exitosos, pero para tener esto, necesitamos conocer y guardar su palabra, necesitamos amarlo y necesitamos hacer su voluntad. Un poco más adelantito en Deuteronomio 6, se nos presenta el credo de los judíos, que es el famoso Shema. Se llama así Shema porque es la primera palabra utilizada y se traduce como oye. Escucha. Y los judíos, sobre todo los más ortodoxos, lo repiten este Shema 2 veces al día. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor
uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el Shema. Una tradición de los judíos es colocar precisamente esta porción de la escritura cerca de las puertas de su casa. La escriben, la enrollan y la ponen dentro de una pieza de madera o cerámica que se llama mezuzá y la pegan sobre alguna orilla, alguna esquina de la puerta, porque la idea es recordar constantemente que el Señor es nuestro Dios. Cuando van de salida, cuando van de regreso, se recuerdan, el Señor es nuestro Dios. Y una pregunta para ti, ¿qué tan a menudo durante el día le dedicas tus pensamientos al Señor? Cuando nosotros amamos a alguien, pensamos constantemente en esa persona, ¿o no? ¿Cuánto tiempo al día piensas o meditas en tu Señor, en Dios o en su palabra? O bien, ¿será solamente los domingos o cuando pasas por problemas, por dificultades? Es ahí donde se demuestra si realmente amamos al Señor, el que tanto estamos pensando en Él y en su palabra. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué respondió? Lo que tenemos aquí. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y los judíos entendieron perfectamente esto porque es el Shema. Veamos por otra parte lo que Dios le ordenó a su pueblo en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas sentado en la casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí, ojo, noten esto. Dios ordenó esto de enseñar, de repetir las palabras. ¿A quién? Sí, a ti, a los padres. No se lo ordenó al pastor, no se lo ordenó al sacerdote, no se lo ordenó a la iglesia, no se lo ordenó a la escuela que instruyeran a sus hijos en las grandes verdades de Él. Se los ordenó a los padres. Los padres tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella sentado en la casa o andando por el camino o manejando tu coche, lo que sea, en cualquier momento, en la mañana o en la noche. Esta es responsabilidad de los padres. ¿Y con qué propósito haremos esto? Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Recordemos que sí, Israel era un pueblo santo, apartado, seleccionado. Te guste o no, te caigan bien los judíos o no, Dios los seleccionó y Dios es soberano. Entonces, Dios los escoge para ser un pueblo para Jehová, para su Dios. Y lo mismo aplica esto para nosotros los creyentes en este siglo XXI, porque recordemos, ya lo hemos leído, pero ustedes ahorita son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son un pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos separados, somos especiales, somos un real sacerdocio, una nación santa y tenemos un propósito, anunciar a Jesucristo. Aguas con la idolatría, capítulos 12 y 13. Cuando el pueblo entrara a la tierra prometida, estarían rodeados de idolatría por todos lados. Por tal motivo, Dios le preparó al pueblo para estar atentos o para resistir esta tentación. Y les ordena tres cosas. Ellos, como pueblo, debían primeramente destruir completamente todos los lugares de culto pagano para que la tierra fuera santa. Los cananeos, los pueblos que estaban allí, adoraban a sus dioses debajo de cualquier
árbol frondoso. Y entonces ellos, los israelitas, deberían destruir completamente todos estos lugares. También deberían prestar culto a Jehová en un solo lugar. Esto los prevendría contra la tendencia de mezclar costumbres idolátricas cananeas con el culto puro a Dios. Y el tercer elemento, deberían de erradicar a los que cayeran en idolatría. Y esto es muy fuerte. No debían dejar que los falsos profetas los engañaran con sus señales y milagros. Debían matarlos. Los idólatras en Israel deberían de ser muertos públicamente y sus pertenencias quemadas, a fin que los verdugos no pensaran en recibir alguna ganancia, alguna utilidad. ¿Que no era demasiado castigo? Pues la razón para preservar a Israel de la idolatría era el punto fundamental, porque de otro modo, si no los erradicaban, iban a sufrir el mismo castigo que los cananeos. Entonces Dios los estaba realmente previniendo. Y en Deuteronomio 9, del 4 al 5, encontramos: cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, a los cananeos, no digas en tu corazón: por mi justicia el Señor me ha traído para tomar posesión de la tierra. Porque por la impiedad de estas naciones es que el Señor las echa de tu presencia. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra. Es por la impiedad de esas naciones que el Señor tu Dios las echa de tu presencia para cumplir su palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, recuerden, no es nada que tengamos, no es nada que nos hayamos ganado, es la misericordia de Dios. Hoy en día ya no se castiga la idolatría con la pena capital. Ahora, de acuerdo a la parábola de Jesús en Mateo 13, en el Nuevo Testamento, debemos permitir que la cizaña de la falsa religión crezca al lado del trigo, y los ángeles se encargarán de la separación de los buenos y los malos al final del mundo. Pero actualmente vivimos en un mundo de idolatría. Vivimos en un país idólatra. Mucha gente cree y venera a las imágenes, en representaciones impresas en papelito o en estatuas o los lienzos de tela. Creen en santos, santas y cuanta cosa. Pero la Biblia, desde un principio, no da lugar a dudas, a confusión. Ojo, de hecho, la idolatría es mucho más que las imágenes. Se los había mencionado hace rato. Cualquier cosa que nosotros le asignemos un valor más alto que a Dios cae en el término de idolatría. Aguas con los artistas, los políticos, los deportistas, los jugadores de fútbol. Aguas con los hijos, aguas con la esposa, aguas con el trabajo. Sí, si amas a tus hijos más que a Dios, si amas a tu esposa, a tu esposo más que a Dios, tienes uno o varios ídolos. Qué fuerte, ¿verdad? Tenemos un Dios celoso. Nada puede estar por encima de el amor a Dios, y un Dios trino es a quien exclusivamente debemos de adorar. Tenemos un Dios que no requiere ni acepta ayuda para ser alabado o reverenciado, y en su soberanía Él puede tomar las medidas que sean necesarias para quitar la idolatría. Aguas con esto. Si amas más tu trabajo que a Dios, si amas más al dinero que a Dios, si amas más al celular que a Dios, puedes tener problemas porque cae en la idolatría. Presta atención. Y vamos a hablar, o se habla aquí en cuanto a la profecía del futuro Israel. Son los últimos capítulos de Deuteronomio. Aquí Moisés explica detalladamente tanto las bendiciones como las maldiciones, lo opuesto, que acompañan al pacto en Sinaí, e invita a la nueva generación a renovar ese pacto. Ojo, al establecer Jehová el pacto con Israel, definió
claramente las cláusulas, como en cualquier contrato. Y nosotros, como parte de ese contrato, debemos de conocer todas y cada una de las cláusulas. Entonces, cuando hay obediencia a Dios, va a traer como resultado muchas bendiciones para Israel. Y ojo, eso está en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y en el versículo del 2 al 6 habla particularmente de prosperidad extraordinaria y general. Más adelantito habla de liberación de los enemigos. Habla de abundancia de producción. Era un país agrícola. Hay bendiciones espirituales. ¿No puedes dormir en la noche? Necesitas bendiciones espirituales y de prominencia entre las naciones. Y me pongo a pensar, ¿no son acaso estos rubros los que regularmente oramos y pedimos al Señor? ¿Y como para qué? Si esto ya estaba en el clausulado, en Deuteronomio Dios lo escribió en el contrato. Pues si obedecemos la palabra de Dios, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, si eliminamos la idolatría, ya está, ya lo tenemos estas bendiciones. Es una promesa del Padre darnos todo lo anterior al obedecer sus mandatos. ¿Se te hace pesado obedecer los mandatos? Pero si quieres ser próspero. Pero quieres no tener enemigos. Pero quieres tener abundancia. Así no se puede. Juega con las reglas, y las reglas estaban escritas desde el Deuteronomio. Pero todo lado positivo tiene su contraparte, la parte no tan buena. La desobediencia a Dios traería las siguientes maldiciones, y esto está en Deuteronomio 28, del 15 hasta el 68, un montón de versículos, y habla de maldiciones personales, habla de peste, habla de sequía, habla de derrota en las guerras, habla de plagas, cosas que son aparentemente comunes, habla de calamidades, cautividad por parte de los enemigos, invasiones de los enemigos, que esto incluye devastación de la tierra. Más adelante ellos tuvieron la invasión de los asirios y los babilonios. Habla de canibalismo en tiempos del sitio, y eso se dio en la realidad. Habla de dispersión entre las naciones. El pueblo de Israel fue desobediente y tristemente pasaron por cada una de estas maldiciones. Dios cumple su palabra, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y tristemente el pueblo de Israel tuvo que llegar incluso a la dispersión entre las naciones. El pueblo de Israel desobedeció completamente, y este capítulo 28 se bosqueja con mucha anticipación la historia futura de la nación hebrea, y pinta en vívidos colores la cautividad babilónica y la destrucción en manos de los romanos. Y esto es una de las evidencias más sorprendentes e indiscutibles de la inspiración divina de la Biblia. Muchos años antes de que se fuera a presentar esto, Dios lo advirtió a su pueblo. ¿Con qué se quedan? ¿Con las maldiciones o con las bendiciones? Está en el contrato, ya está escrito, ya Dios lo dijo, ya Dios hizo el pacto. ¿Qué quieren, lo bueno o lo malo? Finalmente, en los capítulos 31 al 34 de Deuteronomio vamos a leer sobre los días finales de Moisés. Veamos el video que resume muy adecuadamente este material, este libro. Les recuerdo que todos estos videos están en YouTube, en The Bible Project español o español, y ustedes pueden ver las veces que quieran. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá.
Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota, de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración.
Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Vamos a terminar con un texto para memorizar y es el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, amigo. Escucha, creyente. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor te bendecirá. Nos vemos en el próximo capítulo.